Cuarta, las preguntas y las respuestas se marcan con una raya. A veces la pregunta va precedida de una P, que indica pregunta, y las respuestas de una R, que indica respuesta. En este caso, la primera vez que aparece es conveniente escribir la palabra pregunta y la palabra respuesta completas. Quinta, las entrevistas no son espontáneas, sino planeadas. ¿Qué clases o tipos de entrevistas existen? Defínelas brevemente. Las clases de entrevistas existentes son las siguientes. Perfil o semblanza. Es cercano a la biografía. Está basado en la combinación de fuentes documentales y testimoniales con datos obtenidos de la persona entrevistada para hacer de él un relato escrito. Se revelan aspectos íntimos del entrevistado. De opinión. Este tipo de entrevista es en el que se preocupa por los ideales, opiniones y comentarios personales del entrevistado. En esta se deberá destacar los puntos ideológicos del entrevistado. Periodística. Se aplica a un especialista en un tema específico. Normalmente se utiliza para formular o complementar una noticia o reportaje. Por eso se destacan puntos notables del tema del que se está hablando. Normalmente se complementa de una vigorosa investigación. Cuestionario fijo. En algunos medios se usa periodísticamente con distintas personas. Abarca registros diferentes, desde el humor hasta la seriedad. De investigación o indagación. No aparece publicado en forma de entrevista. Se utiliza para obtener o contrastar información. Interpretativa, también conocida como creativa, de personaje, etc. Se interesa por el personaje de una manera global. Interesa el valor estético del texto y el interés humano. Laboral, para informarse. El entrevistador valora al candidato a un puesto de trabajo para saber si puede ser apto o no para realizar su función. Encuestas. Preguntas destinadas a obtener información sobre la opinión de un sector de la población sobre un tema. Se utiliza para obtener información relevante u ofrecer una muestra de lo que piensas representarse de distintos sectores sociales sobre un tema de actualidad o de interés permanente. ¿Cuáles son las partes, momentos o fases para realizar una entrevista? Preparación. Lo primordial en esta primera fase es elegir el personaje y el tema a desarrollar durante el encuentro con el entrevistado. El periodista deberá estar informado de lo que acontece en su país y del tema que han seleccionado o que le fue asignado por el medio de comunicación en el que labora. La investigación y búsqueda de datos relevantes en revistas, periódicos, libros y archivos le permitirán al periodista ahondar a profundidad sobre el tema y el personaje. Realización. Al momento de concretar la entrevista, el periodista deberá ser puntual, presentarse con una vestimenta adecuada y tener a la mano los materiales necesarios. Al momento de iniciar la entrevista, el reportero deberá grabar la entrevista, tomar anotaciones de datos o informaciones expresadas por el entrevistado. De allí podrán surgir otras interrogantes que el periodista podrá formular de ser necesario. Evaluación y análisis de los datos. En esta fase, el periodista recolectará todo el material, incluyendo las notas y las grabaciones. Al realizar un análisis profundo de la información obtenida por el entrevistado, el reportero podrá jerarquizar los datos de mayor a menor importancia para la redacción. Redacción y edición. La estructura de la entrevista deberá tener las características de una noticia: título, lead o entradilla, cuerpo o desarrollo y cierre. La entrevista puede redactarse de dos maneras. La primera, en forma de interrogatorio típico, preguntas y respuestas. Y la segunda, como texto literario. De esta forma se pueden utilizar recursos